va a unir con los dioses y en el cual se quiere lo que no se tiene, ¿no? Porque cuando nacemos, pues no tenemos absolutamente nada, pero el hombre tiene que ir a un punto en el cual busque algo que sea más estable, más duradero, ¿no? Siempre está la idea de lo que sea más duradero, ¿no? Y la búsqueda del conocimiento nunca se va a acabar y nunca nadie te lo va a poder quitar y siempre vas a poder obtener más, etc. Luego, pues, tenemos como Sócrates, bueno, por medio de la mayéutica se hizo muchos enemigos, pues Aristófanes va a hacer la obra de las nubes, y de esta obra salen los 3 cargos. ¿Cuáles fueron los 3 cargos por los cuales fue juzgado Sócrates? No ¿Se acuerdan? creen dioses, influencia en los jóvenes y más demás. Exacto, falta uno. Cobraba. Cobraba, perfecto. Entonces, es cobrar, no creen los dioses y, ¿cómo se llama? Corromper a la juventud. Corromper a la juventud. En el juicio, ¿cómo se define esos 3 cargos? Cobraba, ¿no? Decían que él cobraba, pero ¿cómo era su vida? ¿Él vivía en la opulencia? No, Era muy pobre. Pobre era. Era muy pobre, entonces obviamente no cobraba, ¿sí? No cobraba. Luego, no cree en los dioses, pero él hablaba de que había que rezar con los dioses, entonces, ¿creía o no creía? Sócrates creía en los dioses, pero creía más en uno en específico, que era su diatonimia, creo, no me acuerdo. Ah, sí, su daimon, ¿no? Como el daimon. Era como la conciencia, ¿no? Él decía, yo tengo un daimon que me dice qué cosas hacer. Era la conciencia, ¿no? Esa es su conciencia. Pero la van a acusar de que no creía en los dioses, pero Simón le decía que había que portarse bien para regresar al mundo de los dioses, entonces, por tanto, sí creía en los dioses. Y por último, ¿no? Que corrompía a la juventud. Que corrompía a la juventud, pues si los corrompía, les hacía daño, esos jóvenes debieron haberlo denunciado, pero nadie lo denunciaba. Y si no eran ellos, pues tenían que ser los hermanos o los padres. Al final no había nadie que hubiera denunciado a Sócrates por corromper a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver en los políticos, ¿sí? En los políticos, primero, ver sus cuentas, ¿no? Tal vez tiene casas, propiedades, sus padres, sus tíos son millonarios. Entonces hay que ver, pues, si no tienen dinero mal habido, dinero que no pueden justificar, para empezar. Luego, ver sus actos. ¿Cuáles es sus actos? ¿Cuál es su manera de proceder? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Y por último, ver si hay pruebas de algún tipo de delitos, ¿no? Denuncias, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son las que uno tiene que ver en los políticos, ¿sí? Luego, en el juicio, si bien Sócrates se va a defender, ¿cuáles fueron las causas por las cuales él se va a rehusar escapar de la cárcel? Una de las más importantes fue que si se escapaba de la cárcel iba a romper todo lo que había dicho anteriormente, que era justamente respecto a las leyes. Exacto, ¿no? Es decir, Sócrates siempre vivió una vida en la cual él podía decir lo que él quisiera porque había una coherencia entre sus palabras con sus actos. Sócrates fue una persona que siempre respetó los tributos a los dioses, respetaba las leyes. Cuando había una batalla, él fue a la batalla, nunca se escapó del campo de batalla, ¿no? Entonces siempre cumplió con su deber, ¿no? Y en tal caso, pues él siempre podía hablar de esto, ¿no? Es decir, de la virtud, porque él era una persona virtuosa. En cambio, si él se escapaba, se iba a otro lugar lejos, ¿no? Escapándose de las leyes, como un cobarde, cuando estuviera hablando, pues, sobre la virtud, le diría, ¿no? Cállate la boca, tú de qué tanto hablas si has cometido una injusticia, ¿no? Si has escapado, ¿no? De las leyes por salvar unos pocos años de vida. Entonces, no iba a poder ser feliz, ¿no? Porque yo no iba a poder hacer lo que quería. Luego, fue porque su familia, ¿no? ¿Qué iba a pasar con su familia? Pero el problema de Sócrates, bueno, uno de los problemas era que él le prefería filosofar a trabajar.
o a conversar, a trabajar. Entonces esto hacía que su familia viviera en la pobreza, ¿no? Entonces él sabía que si él moría, sus discípulos, que eran personas muy poderosas, muy ricos, no los iban a desamparar, ¿no? Más bien los iban a cuidar y los iban a cuidar mejor que él, ¿no? Entonces su familia va a estar con él mejor muerto que vivo. Y por último, si él se escapaba, las leyes a quién iban a perseguir. Iban a perseguir a sus A sus discípulos. discípulos. Ajá, entonces por eso no se podía escapar, ¿no? Entonces él va a decidir pues quedarse, aunque había sido un juicio injusto, y morir, ¿no? Porque eso es lo que decían las leyes, ¿no? Y él siempre respetó las leyes, respeto a las leyes. Luego tenemos el mito de la caverna. El mito de la caverna representa la vida de quién. Tenemos, ¿no? Que es un ¿De grupo de Sócrates? personas. ¿Ah? ¿De Sócrates? De Sócrates, ¿no? Porque es un grupo de personas que viven en las tinieblas, ¿no? Que están siendo controlados, ¿no? Por esos hombres encapuchados que muestran imágenes. Entonces hay un hombre que se libera, ¿no? Ve la verdad, se siente feliz, pero se acuerda de sus amigos, entonces regresa a tratar de liberarlos, porque él entiende que tiene una misión, ¿no? Los dioses le han dado una misión y tiene que cumplirla, porque si no la cumple, pues se aleja del mundo de los dioses. Él baja y comienza a explicarles, ¿no? Que tiene que escaparse, que eso no es la verdad. En un principio va a ser divertido, ¿no? Para los que están abajo. Pero después llega el momento que se comienzan a cansar, ¿no? No solamente se van a cansar los esclavos, pero también es molesto para los que gobiernan. Entonces, como él no va a ceder, no se va a ir, pues lo van a matar, ¿no? Representa la vida de Sócrates. Y esto que va a pasar en un sistema democrático, ¿no? Es por eso que Platón se decepciona de la democracia, pues, y crea, pues, su libro La República, ¿no? Porque Platón era democrático, ¿no? Sócrates también. Pero que al pasar esto, pues, él se va a decepcionar, ¿no? En la República, ¿cuál va a ser el tema principal? ¿Mm? ¿Cuál es el tema principal de la República? La justicia. Cambiar el gobierno, algo así. Es la justicia, ¿no? Es la justicia, es crear un sistema, una sociedad totalmente justa, ¿no? Para empezar, ¿por qué no puede ser justo devolver a cada uno lo que ha recibido, ¿no? ¿Por qué no puede ser justo devolver a cada uno lo que le pertenece? Para Platón, la justicia sería algo que no puede hacerte daño a ti mismo y no puede hacer daño a los demás. Eso sería la justicia, ¿no? En pocas palabras. Entonces, no puede ser devolver a cada uno lo que le pertenece porque supongamos que tu amigo te pidió que le guardaras una pistola, ¿no? Es de él, es su pistola. Pero te enteras que su novia lo engaña, ¿no? Lo engañó con su mejor amigo. Entonces él está entre deprimido y furioso, ¿no? Y te pide que le devuelvas la pistola. Y tú, si eres su verdadero amigo, no le vas a devolver la pistola. Porque puede hacer una injusticia, puede matar a otras personas o se puede matar a él, ¿no? Entonces, no. Ahora, si no eres su amigo, sí se la das, ¿no? Pero si eres su verdadero amigo, no le vas a dar la pistola, ¿no? Entonces, no puede ser. Dar a cada uno lo que es debido, ¿no? Al amigo lo que es amigo y al enemigo lo que es enemigo. Tampoco porque, para empezar, te puedes equivocar, ¿no? Puede ser que esa persona que parece que es tu amigo, en verdad no lo es, ¿no? Solamente está esperando el momento para destruirte. Y podría ser que esa persona que tú consideras un enemigo, en verdad tenga más cosas en común contigo que otras personas, ¿no? Es decir, es posible que él sea más amigo tuyo que los demás. Entonces, no puede ser, ¿no? Y luego también, pues, si tú vas por el mundo haciendo cosas malas, al final haces peor a las personas, ¿no? Entonces también no puedes ir repartiendo
injusticias pues, a los que supuestamente son tus enemigos. También lo justo conviene al más fuerte, ¿no? Lo justo conviene al más fuerte, lo que el más fuerte decida y crea que es lo bueno para él. Pero el problema es que uno se equivoca, ¿no? Muchas veces nosotros, por nuestras propias decisiones, en verdad, en vez de mejorar nuestra vida, nos las complicamos más, ¿no? También va a pasar esto con el más fuerte, ¿no? Con los tiranos, que pensando que hacen cosas buenas para ellos, al final se complican, ¿no? Y los terminan eliminando. Tampoco puede ser. Y por último, la idea más fuerte, ¿no? La idea con la cual va a tener que debatir es: la justicia es molesta, es mejor ser injusto, ¿no? Es decir, toda persona que tiene la posibilidad, es decir, que piense que no lo va a descubrir, va a cometer una injusticia porque ahí encuentra su beneficio. ¿Y con qué mito va a reforzar esta idea? Con el mito de Giges, ¿no? Este hombre, pues, que va a encontrar que hay un terremoto, se abre la tierra, encuentra dentro de una cueva en la cual había una estatua de caballo de bronce, y adentro de ella había una calavera más grande de lo normal que tenía un anillo, ¿no? Se pone el anillo, ese anillo lo hace que se vuelve invisible, se hace vasallo al rey para entrar al castillo. Adentro del castillo, como podía moverse donde quiera, seduce a la reina, y con la reina planea y matan al rey, ¿no? Esto significa de que cualquier persona que sienta que no lo van a descubrir, va a cometer cosas injustas, ¿no? Porque la justicia es molesta, ¿no? En la justicia uno encuentra lo que le conviene. Esta va a ser la idea más fuerte, ¿no? Claro que para Platón no, pues esto no puede ser porque, para empezar, él va a sostener, ¿no?, que el ser humano, cuando comete acciones malas, se hace daño a sí mismo. Como les hemos visto, ¿no? Por la conciencia, ¿no? Si tú haces daño a alguien, para empezar, pues vienen los remordimientos, y si no, también viene el miedo, ¿no? El miedo a ser descubierto, ¿no? El miedo a que te descubran y te castiguen. Entonces es una persona que ya no puede vivir en paz. Segundo, que uno, si permite la injusticia, pues destruye la mejor creación del ser humano, que es la sociedad, ¿no? Una sociedad que está dentro de la injusticia, pues no puede subsistir, ¿no? Porque para Platón es como un ser vivo, ¿no? Que una injusticia significa que hay una herida, y si esa herida tú no la curas, al final pues se va a volver una gangrena y vas a tener que amputar, entonces tendrás un cuerpo deforme que al final pues va a perecer, ¿no? Entonces no se puede permitir la injusticia dentro de una sociedad, ¿no? Porque al final eso te va a hacer daño, ¿no? Al final te afectará. Si tú permites que haya pobreza, miserias, extorsiones, pues en un momento eso también te va a afectar a ti. Entonces, no. Luego de esto, pues tenemos el mito de la línea, ¿no? El mito de la línea, acá es la dialéctica de Platón, ¿no? De los mundos contrarios. El primer mundo es el mundo sensible, los sentidos. Y el segundo mundo, el más elevado, es el mundo inteligible, del entendimiento, la razón, ¿sí? En la primera parte del mundo sensible, los dos mundos se dividen en dos, ¿no? El mundo sensible se divide en el mundo de las opiniones, ¿no? De las creencias, el mundo vulgar se puede decir, y luego el mundo de los objetos, ¿no? De los sentidos. Este mundo, pues, es Heráclito, ¿no? Heráclito va a hablar de los sentidos, la materia que cambia, etc. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí. Muy bien. El mundo inteligible es el primer mundo, el mundo de las ciencias, ¿sí? De las razón discursiva, de las matemáticas, de la geometría. ¿Quién es ahí? Es Pitágoras. Y el más elevado es de las entidades, una intuición, que se da por medio de la intuición, ¿no? Que uno intuye, pues, que tiene que ver algo, ¿no? Algo que sea eterno, inmóvil, algo así. ¿Y eso qué sería? Sería Parménides. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el mito de la línea, ¿no? Va a dividir en dos: mundo sensible y mundo inteligible. El mundo sensible, el mundo de las creencias, luego el mundo de los sentidos, Heráclito,
Y el mundo inteligible, el mundo de las entidades matemáticas, Pitágoras, y luego el mundo de intuición, ¿no? De las ideas, ¿no? Que sería Parménides. Luego vamos con el mito del carruaje alado, ¿no? El mito del carruaje alado, pues, es el mito en el cual habla de que el alma para él va a tener tres partes, ¿no? Tripartito. En otras palabras, habla de nuestro interior, de nuestra psique. Ese es el principio de la psicología, ¿no? Lo que hay dentro de nosotros. Entonces, en el mito del carruaje alado tenemos el cochero, o el auriga, el caballo blanco y el caballo negro, ¿no? El auriga, pues, es la razón. El caballo blanco es la voluntad. Y el caballo negro son los deseos o apetitos, ¿no? Entonces, la razón siempre me dice que es lo correcto, ¿no? Siempre sabemos que es lo correcto. Todos sabemos lo que es lo correcto. El problema es que hacer lo correcto es difícil, ¿no? Por eso es bueno, ¿no? Si no, no sería bueno. En tal caso, pues, el cochero, para hacer lo que corresponde, para, por ejemplo, estudiar, necesitas voluntad, ¿no? La voluntad del caballo blanco, ¿no? Para controlar al caballo negro. No es destruirlo, es controlarlo. Por lo tanto, las virtudes que va a tener cada uno de ellos, el cochero, va a ser la sabiduría o prudencia. Prudencia es buen deliberar. Cochero, sabiduría o prudencia. El caballo blanco va a ser fortaleza o valor. Y el caballo negro va a ser la templanza, el control. El control. No es destruir, es controlarlo. Es como que vamos a una fiesta y en la fiesta, pues, está bien que uno se divierta, pero hasta cierta medida, porque si tú te vas al descontrol, al final te puedes hacer daño a ti mismo o hacer daño a los demás, ¿no? Puedes terminar tirado, pues, en un parque, ¿no? Y sin zapatillas, sin nada, o cosas peores, ¿no? O en tu momento de inconsciencia, pues, en la borrachera, pues, puedes hacer algo, pues, que hagas un daño a los demás, ¿no? Entonces, y además de esto, pues, eso te lleva al sufrimiento, ¿no? Entonces, es encontrar un equilibrio en el cual tú estás en una fiesta y estás ahí hasta un cierto punto en el cual no vas a llegar al sufrimiento, ¿no? Sino que estás a la fiesta, disfrutas y después te retiras, ¿no? Tranquilo sin llegar a excesos, ¿no? Es un equilibrio, una templanza, un control, ¿no? Para que algo que tiene que ser placentero, pues no se vuelva una desgracia. ¿Hasta ahí claro, chicos? Luego, el mito de los metales, ¿no? El mito de los metales, él lo va a decir como la mentira noble, ¿no? Es para más o menos hacer entender a las personas que cada uno tiene que estar en su posición y que cada uno tiene que cumplir bien esa posición, ¿no? Es decir, si tu vocación es ser, por ejemplo, no sé, pues, médico, contador, profesor, lo que fuera, lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer bien porque esa es tu misión, ¿no? Hacerlo y hacerlo bien. Entonces, el gobernante, pues, tiene que gobernar y gobernar bien, ¿no? El guardián tiene que proteger adecuadamente, ¿no? Y los productores, pues, tienen que producir adecuadamente, ¿no? Producir la riqueza. Entonces, acá va a ser el oro, la plata y el bronce, ¿no? Cada uno se corresponde también con una parte del mito del carrajalado. El que tiene que gobernar es el oro, ¿no? Porque el oro es el mejor. Recuerden, estimados estudiantes, que mientras un cargo sea más elevado, esa persona tiene que tener más capacidad. ¿Sí? Más capacidad. No se puede poner a una persona que no tiene capacidad de un cargo elevado. Eso va a llevar a la desgracia, ¿no? Es decir, mientras más elevado hay más beneficio. Pero ese beneficio tiene que estar también junto con más responsabilidad. ¿Sí? Mientras más elevado, la persona tiene que tener más capacidad. Entonces, es como un barco, ¿no? Estamos en un barco, hay una tormenta, necesitamos un capitán. Y tenemos que poner al mejor, ¿no? Porque si ponemos al peor, pues vamos a morir todos.
Entonces, el oro es el mejor, luego sigue la plata, ¿no? La persona valiente, el que protege, y luego sigue el bronce, que serían los productores, ¿no? Acá el problema es que, de nuevo, regresamos al mito de Giges, ¿no? Que toda persona que tiene, que cree, ¿no? Que no va a ser descubierta, pues va a cometer actos injustos, ¿no? Y generalmente las personas que van a tener esta impunidad van a ser las personas que tengan más poder. En este caso, ¿quiénes van a ser los que van a tener más poder? El oro y la plata. ¿Qué se tiene que hacer con el oro y la plata para Platón? Educar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues no propiedades y no familias, ¿no? No propiedades porque uno a quién ama más, a uno mismo. Y después a quién amas más, a tu círculo inmediato, ¿no? Tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos, lo que fuera, ¿no? Y muchas veces eso es lo que vemos, ¿no? Cuando hay, roban, pues roban y ponen testaferros también a sus primos, hermanos, ¿no? Y al final son millonarios. Entonces es esto, ¿no? Pero en teoría, pues, ¿qué sería? Pues sería tener leyes más rígidas para verificar, ¿no? Que no tengan ninguna propiedad o que sus familias tampoco no tengan esas riquezas, ¿no? Luego, el bronce sí va a tener propiedades, va a tener familia, porque es su trabajo, ¿no? Si no tienen propiedades, pues ¿qué incentivo van a tener para producir, ¿no? Si uno no es dueño si uno no puede ser dueño de algo, ¿para qué te vas a esforzar en trabajar? Y después familia, pues si la familia es lo que te motiva a dejarles algo en el futuro, ¿no? Así también se crean las herencias. Entonces, esas personas, pues el oro y la plata, no van a poder tener esto a menos que dejen, ¿no? Dejen el gobierno y regresen a su vida privada. Ahí sí van a poder tener su familia, sus propiedades, ¿no? Porque es suya. El asunto es que si tú tienes algo que tú mismo lo has hecho, es decir, tú tienes tu propio dinero con tu trabajo, es tu dinero, ¿no? Es tu empresa, es tuyo. Entonces, con eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes regalarlo, puedes poner a tu primo el inútil a que sea el gerente, puedes hacer muchas cosas, pero al final no vas a hacer eso porque es tuyo. Tú vas a decir, la mejor persona para cuidar algo es el dueño. Listo. Porque a él le ha costado. En cambio, cuando estás en el Estado, pues como no es tuyo, pues ahí comienza, ¿no? El problema, ¿no? De robar, de poner a las personas más ineptas en ciertos cargos, ¿no? No interesa nada. Ahí es el problema. Pero si es tuyo, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Es tuyo, puedes regalarlo, puedes hacer lo que quieras, no hay problema. Entonces, con esto vamos a cómo se genera, ¿no? La política. Para Platón, pues, la política se va a generar, pues, en que lo ideal es un monarca, ¿no? Pero el monarca es aquella persona que no quiere gobernar. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Generalmente, los mejores, como son los mejores, ya tienen su vida arreglada. ¿Sí? Tienen su vida arreglada, viven tranquilos, viven bien. Entonces no se quieren meter en problemas, ¿no? No quieren meterse en problemas que sería en la política, ¿no? Pero deberían meterse en ese problema, ¿no? Porque ellos son los más capaces. Entonces, el monarca sería la persona que viene a servir, ¿no? No viene a servirse, no, sino que viene a servir. Entonces, en teoría, él viene a gobernar por el bien de los demás, es decir, viene a trabajar, ¿no? Como él es el más capaz, viene a trabajar, esforzarse para que los demás vivan bien. Ese es el monarca. Como diría Platón, el que no quiere gobernar, ¿no? Porque una vez que termina su periodo, se va. Se va porque él es más feliz en su vida privada. Como eso nunca encontró Platón, viene lo que sería Esparta, ¿no? Él va a ser un gran admirador de los espartanos. La timocracia, el guerrero, la élite, ¿no? Que sería el caballo blanco. Estos hombres, como son fáciles de homenajear, ¿no? De adular, pues van a caer y viene lo que sería la disciplina, ¿no? Corintia, ¿no? La oligarquía, los ricos, la minoría, el bronce, ¿sí? Pero como el bronce siempre son minoría, pues vendrá la mayoría, que sería igualdad, Atenas, democracia, los pobres, ¿no? Acá viene lo que es igualdad. Acá viene el problema.
como son personas que piden igualdad, piden cosas, ¿no? Entonces, esas personas que piden cosas, es posible que caigan en manos de el que les promete más. Y el que les promete más, muchas veces es el que va encima de las leyes. Por lo tanto, sería el demagogo. Este demagogo es la persona que tiene deseos, ¿no? La persona que quiere cosas para él. Y como sabe lo que él, como él conoce esos deseos porque los tiene, conoce también los deseos de los demás, ¿no? Porque los demás también van a votar a él siguiendo sus deseos, ¿no? Porque le está prometiendo más cosas. Entonces los va a manipular. Es una persona que sabe manipular a los demás, ¿no? Conoce estos deseos y por lo tanto, como él es humano y los otros también son humanos, al final es lo mismo, ¿no? Él va a poder manipular los deseos también de los otros y esas personas lo van a elegir, ¿no? Pero este tirano que gobierna para él, no gobierna para los demás, pero va a aparentar ser el monarca, ¿no? Va a aparentar ser esta persona que gobierna para los demás. Pero como este tirano no es el más capaz, porque no lo es, él está ahí para beneficiarse, para conseguir lo que nunca podría conseguir él por su capacidad en su vida privada, ¿no? Que es el dinero y el poder, ¿no? Esta persona es una persona muy ambiciosa. Entonces, como él no es el mejor, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la sociedad va a ir hacia mal, va a caer la sociedad. Pero él, como está buscando su beneficio, él no se va a ir, ¿no? Él va, es decir, por más que la sociedad cada esté peor, él no va a renunciar, él se va a quedar y va a decir que no, que todo lo que hace es en favor de la sociedad, ¿no? Él no va a querer dejar el poder nunca, ¿no? Él va a salir el poder muerto, va a salir. Él no va a dejar el poder. Un caso así, pues lo tenemos en Maduro, ¿no? Maduro, pues su país, una desgracia, ¿no? Venezuela era una desgracia, pero él no planeaba dejar el poder jamás, ¿no? Tipo Chávez. Chávez dejó el poder muerto, ¿no? Tuvo mala suerte, le dio el cáncer y siguió buscando el poder en vez de cuidarse y se murió, ¿no? Entonces ahí aparece Maduro, y Maduro también lo mismo, ¿no? No iba a dejar el poder jamás hasta que viene Estados Unidos, pues, y se lo llevó, ¿no? En tal caso, esa es una característica, ¿no? Que son incapaces, y luego jamás van a buscar el beneficio. Porque si tú eres una persona que te das cuenta, pues, que no tienes la capacidad, te vas. Pues, si te das cuenta que no puedes, no tienes la capacidad, peor, estás haciendo que tu país o tu empresa no vayan a la quiebra, te vas porque no puedes. Pero esas personas jamás se van a ir, nunca. ¿Sí? Las cosas van a estar cada vez peor y él se va a mantener siempre en el poder, ¿no? La única manera de sacarlo va a ser por medio de la anarquía, ¿no? Y para Platón, la anarquía va a ser lo peor, ¿no? Entonces, eso sería la degeneración de la política. ¿Claro, chicos? Muy bien. Entonces, ¿cómo esto se va a relacionar, ¿no? El mito cargelado con el mito de los metales, ¿no? El auriga es la parte racional, la cabeza, virtudes, sabiduría y prudencia. Gobierna, dirige, ¿no? Es el oro. El cabello blanco es la parte irascible, ¿no? El pecho, virtudes, fortaleza y valor, ¿no? Gobierna, protege la plata. Y el cabello negro es la concupiscible, ¿no? La gome, la templanza, su virtud, la templanza, ¿no? El control. Va a producir, crea riqueza y es el bronce o hierro, ¿no? Y al final, pues, Platón buscando que las personas lleguen a que vayan hacia la justicia, pone el mito de ¿no? Es decir, recuerden que Platón va a decir, ¿no? De que el ser humano no es feliz cometiendo injusticias porque, para empezar, se hace daño a sí mismo, ¿no? Que sería la conciencia, ¿no? Una persona atormentada, ¿no? Estamos hablando de personas más o menos normales, ¿no? No estamos hablando de psicópatas. Personas que van a tener conciencia, ¿no? Personas que van a ser atormentadas por su conciencia, que van a vivir siempre con miedo, ¿no? Entonces es una persona infeliz. Y también tenemos la sociedad, ¿no? Una persona que solamente busca los que permiten la injusticia dentro de la sociedad, pues al final esa sociedad se va a estropear y le va a afectar. Y por último, ¿no? Si no te interesa hacerte daño a ti mismo, a la sociedad, te tiene que interesar que vas a ser castigado, ¿no? Al final de cuentas. Por eso viene el mito de ¿no? Que es un mito metafísico, en la cual
va a sostener de que pues, cae en la batalla y vienen a recoger los cuerpos de la batalla y ven al cuerpo de que está incorruptible, está igual, es como que estuviera durmiendo, y lo ponen a un costado. Después de unos días, va a despertar y va a contar el sueño que tuvo, ¿no? Soñó que estaba frente a un río, y en ese río venían las almas, ¿no?, de la tierra, y las almas que se habían portado bien regresaban con los dioses, ¿no?, a los campos elíseos, al cielo. Y las que se habían portado mal se iban al Tártaro, ¿no?, al infierno, y ahí sufrían pagando lo que habían hecho en la tierra. Luego, de nuevo, regresaban otra vez al río y tomaban el agua, ¿no? Era el agua del río que les hacía olvidar todo, y había un terremoto en la cual las personas caían en forma de estrellas fugaces, ¿no?, y reencarnaban en la tierra otra vez. Entonces, en la tierra dependía de ellos, ¿no? Si ellos agarraban, salían de las tinieblas y salían de la caverna, pues iban al cielo. En cambio, eran personas que solamente se quedaban dentro de la caverna otra vez, ¿no?, cometiendo injusticias, otra vez iban a ir al Tártaro y otra vez iban a regresar a la tierra. Entonces, por más que tú, ni el anillo de Giges, ni el casco de Hades, nada puede evitar que los dioses vean lo que tú has hecho, y de ahí dependerá, pues, si te has portado bien, serás premiado, y si no, serás castigado. Entonces, al final, pues, si no te importa destruir ni tu conciencia ni la sociedad, tiene que importante, pues, que vas a sufrir, ¿no?, dependiendo de tus actos. Con eso, Platón termina su libro, ¿no?, en la búsqueda de que las personas busquen, pues, la justicia. ¿Hasta acá claro, chicos? Muy bien. Luego tenemos lo que son los métodos de la filosofía, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Muchas cosas lo hemos visto anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el método de Sócrates, ¿no? Fácil. El método de Sócrates, que es la mayéutica, ¿no? Que es el preguntar, el dudar y el buscar al final esa verdad universal, ¿no? El arte de ayudar a dar a luz. Él decía que tenía la misma profesión que su madre, que era una partera. Entonces, él, ¿qué hacía? Ayudaba a que las personas, pues, alumbraran nuevas ideas, ¿no? Como cuando nosotros aprendemos algo que es difícil, él también hacía esto, ¿no? Por medio de sus preguntas, hacía que las personas, pues, llegaran a nuevos conocimientos. Esto que puede ayudar en las ciencias contables, detección de fraudes, ¿no?, el indagar. Luego, tenemos la dialéctica de Platón, ¿no? La idea de Platón es que vamos desde el mundo de las tinieblas, pues, hacia el mundo de las ideas, ¿no? Es decir, el mundo el mundo sensible, el mundo inteligible. Entonces el hombre tiene que salir, ¿no? Salir de esto en búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, y es dogmático porque cree que hay una verdad absoluta, ¿no? Esas ciencias contables, pues, búsqueda de la verdad y ascenso al conocimiento, ¿no? Ascenso al conocimiento. Luego tenemos el método de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, recuerden que él va a querer superar a su maestro, ¿no? Es decir, él va a tomar tanto la razón como los sentidos. Pero como era un científico, más importancia le va a dar a los sentidos. En tal caso, su método se llama intelectualismo, ¿no? Él toma los dos métodos. La razón y los sentidos, pero más importancia le da a los sentidos, ¿no? Es por eso que él va a sostener la teoría geocéntrica, porque antes de Aristóteles, ya estaba el paradigma de la teoría heliocéntrica, ¿no? El paradigma de que nosotros giramos alrededor del fuego. Ya estaba esa teoría, pero Aristóteles, por medio de los sentidos, por medio de que él no podía percibir el movimiento de la Tierra, sostuvo que no, que la Tierra es el centro y que los que giran son los otros planetas alrededor de la Tierra, ¿no? Y eso se va a acomodar con la idea de la religión. Pero él toma más en cuenta los sentidos, ¿no? Es el método intelectualista. Esto lo que puede ayudar es una buena deliberación, ¿no? Porque toma todo en cuenta. Las ciencias contables, ¿no? Descartes, ¿no?
Descartes, como él, pues va a aparecer en ese momento que todo se cae a pedazos, ¿no? Porque se creía en la teoría geocéntrica, pero después aparece Copérnico y Galileo Galilei y destruyen esta idea y ponen que nosotros giramos alrededor del Sol. Él va a hablar de cómo es posible, ¿no? Salir de ese escepticismo, porque Descartes no es escéptico, no es escéptico. Descartes quiere salir más bien del escepticismo, ¿sí? Llega a su verdad, cogito ergo sum, pienso, lo existo, ¿no? Lo único que no puede dudar de qué, de su propia existencia. Entonces, crea el método científico, ¿no? Recuerden, método científico, ¿cuáles son sus partes? La evidencia, el análisis, la síntesis, la enumeración. Evidencia es ver algo con total claridad, ¿no? Que no hay dudas, lo puedes reconocer, ¿no? Luego, el análisis sería descomponer, ¿no? Las cosas en partes y estudiarlas, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. La síntesis sería unión de esto, ¿no? Una vez que tú has comprendido, tienes que unirlo. Y la enumeración, pues, es revisar, ¿no? Que no te has salteado nada, ¿no? Y ese objeto tiene que funcionar como antes. Eso lo que busca es evitar al genio maligno, ¿no? El genio maligno sería el apresuramiento que tiene el ser humano en aceptar las cosas de manera rápida. Entonces, por medio de este método riguroso, el ser humano se tomaría su tiempo y avanzaría de manera más lenta, pero más segura. Entonces, esto en ciencias contables, pues, ayuda a una evaluación de las evidencias, ¿no? Rigor en el registro, ¿no? Ser más minucioso. Disculpe, ¿qué era el genio maligno? El genio maligno significa el apresuramiento del ser humano, ¿no? El ser humano se apresura a aceptar las cosas como verdaderas. Por eso, Gracias. por eso para Descartes siempre nos hemos equivocado. Hasta ese momento que crea el método científico, ¿no? Ese fue su gran aporte. Hume. Hume, pues, va a ser empirista, los sentidos, ¿no? Un empirista radical, escéptico, no confía en nada que no se pueda en ese momento percibir, ¿no? Él va a decir que solamente conocemos por medio de las percepciones y especialmente por medio de las impresiones. Las impresiones serían lo que en ese momento puedes experimentar, ¿no? Que en ese momento estás en clases. Eso es la verdad. En ese momento estás en clase, estás frente a tu celular o frente a tu computadora, ¿no? Eso es. Lo otro, que tengas ideas, que te recuerdes de esa clase, ya no, ¿no? Porque eso te puede llevar a errores. ¿Cuáles van a ser esos errores? Errores de semejanza, continuidad y causación, ¿no? Semejanza es cuando ves algo que se parece y automáticamente dices que es lo mismo, ¿no? Ves el color azul, ves otro color que parece azul y otro color que también parece azul y a todos esos colores dices que es azul y eso no es así. La continuidad, cuando ves cosas continuas, ¿no? Que se parecen. Ves los pabellones de la San Marcos, ¿no? Dices, ese pabellón es igual que el otro pabellón, ¿no? O ves un grupo de multifamiliares, ¿no? De pabellones donde son departamentos. Entonces tú vas a un departamento, ves ese y dices, está bien, entonces voy a comprar uno que esté en el segundo piso, pero pensando que es idéntico al que estás viendo, y cuando no es así, ¿no? Entonces también eso lleva al error. Pero el más importante de todos es de la causación, causa-efecto. Porque esto, pues, es cómo se llega a avanzar en lo que es la ciencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que a nosotros, pues, nos hace bien una pastilla, ¿no? El paracetamol nos hace bien para la gripe o la fiebre. Entonces pensamos que esto también le va a hacer bien a mi papá, o a mis papás, ¿no? Y se lo doy, y al final tiene una reacción alérgica y termina en el hospital, ¿no? Entonces, no es lo mismo. O cuando pensamos que el agua, pues, siempre va a hervir a 100 grados. En altura hierve a menos grados. Entonces, no. Entonces, eso es lo que va a decir. Para Hume solamente se puede conocer por las impresiones, ¿no? En ciencias contables nos puede ayudar a que se basa en hechos, ¿no? Y limita la especulación. En cambio, para Kant, en el método trascendental, lo que trasciende la experiencia, lo que nosotros solamente podemos conocer es el fenómeno. No podemos conocer el nómeno. El nómeno para Kant es la verdad, ¿no? La cosa en sí, lo que existe verdaderamente.
pero nosotros solamente conocemos el fenómeno. ¿Y el fenómeno qué es? Es que tomamos también los sentidos, ¿no? Es decir, el ser humano conoce todo por medio de los sentidos, ¿no? Todas estas percepciones, pero son como una maraña, ¿no? Una maraña confusa. Y esta maraña confusa se tiene que ordenar, ¿dónde? En la razón, que la razón es algo activo. Eso se ordena en mi razón y eso es lo que yo conozco. Entonces yo conozco el reflejo de la realidad, conozco el reflejo de la realidad, ¿no? Eso es el estructura cómo se da el conocimiento. Y esto, pues, en ciencias contables puede ser en la estructuración de los procesos contables, ¿no? Cómo se da el proceso contable. En cambio, ¿no? Luego tenemos Husserl, fenomenalismo, ¿no? Para conocer el fenómeno, para conocer las cosas en sí, tenemos que salir de nuestros prejuicios, ¿no? Practicar la EPOG, suspensión de juicio, ¿no? La suspensión de juicio para describir verdaderamente el objeto. Como se los puse, ¿no? Anteriormente, ejemplo, en el salón, ¿no? Tengo un amigo que está leyendo algo y como yo ya lo conozco, ya creo saber qué está haciendo, ¿no? Qué libro está leyendo o por qué está leyendo, es porque tal vez aceptan los parciales, lo que fuera. No, lo que se tiene que hacer es suspender el juicio y acercarse al sujeto y ver qué está leyendo, en qué página va, qué está subrayando, es decir, describir exactamente el fenómeno. No creer conocerlo por mis experiencias anteriores. Con ciencias contables, pues, nos puede servir el análisis profundo de los hechos contables, ¿no? El análisis de las cosas en sí. Wittgenstein va a decir que el problema, en su método analítico lingüístico, es análisis del lenguaje, va a decir que el problema es que nos preguntamos por cosas que no podemos conocer, ¿no? Él va a decir que el lenguaje tiene 3 funciones, ¿no? En verdad tiene 4, pero para él va a tener 3. ¿Cuáles son las funciones? Informativo, exclamativo y directivo, ¿no? La función exclamativa habla de deseos, sentimientos, ¿no? Qué día tan triste, ¿no? Qué día tan alegre, que pueden ser sinceros o no sinceros. Lo directivo, órdenes, ¿no? Date prisa, cierra la puerta, tráeme un café, que puede ser algo posible o imposible de cumplir. En cambio, la informativa habla de cosas verdaderas o falsas. Si habla de cosas verdaderas o falsas, significa que son cosas que existen. Yo puedo decir que la San Marcos está en la avenida Universitaria. Tengo que verificarlo. Tengo que decir si es verdadero o es falso. Entonces, esa es la única función que se tiene que tomar en cuenta. Este es el primer Wittgenstein, el primero. El segundo Wittgenstein es algo totalmente diferente, ¿no? Ya habla del juego de lenguajes, etc. Pero ese es el primer Wittgenstein, ¿no? Sus tratados lógico-filosóficos. Entonces, ¿en qué puede servir eso en las ciencias contables, ¿no? Sustancias sobre la forma, ¿no? En verdad, la información sobre la forma. Luego, tenemos a Hegel, ¿no? Hegel, pues sí, es algo que ya lo hemos visto anteriormente. Habla de su dialéctica, ¿no? Es una dialéctica que va en una constante superación. ¿Sí recuerdan? Constante superación. Nunca es algo estático, siempre es algo dinámico, ¿no? Primero tenemos la tesis, que es una primera respuesta. Después tenemos su contradicción, la antítesis. Y de ahí tiene que haber una superación, que sería la síntesis. Superación, ¿no? Pero esa síntesis se vuelve en una tesis, y así sucesivamente, ¿no? Esa sería su dialéctica. Entonces, esto en ciencias contables, pues, puede llevar a gestión de contradicciones y riesgos, ¿no? Ver lo que está pasando, ver los problemas y ver la superación, ¿no? En Nietzsche estamos con la hermenéutica, ¿no? Interpretación. Él va a decir, pues, de que todo lo que existe ahora es por pura interpretación o pura imposición, ¿no? De los superhombres, ¿no? Es decir, va a venir alguien con una nueva verdad y esa nueva verdad es buena, pues va a ser aceptada y se va a expandir. Pero luego esta verdad, pues, va a caducar y tendrá que venir otra verdad, pues, que surja y que se expanda, ¿no? Es tipo Hegel, ¿no? Prácticamente es tipo Hegel. En la cual, pues, para Nietzsche no hay verdades, solo interpretaciones, ¿no? Eso es lo que pasa en las ideologías o en los inventos, ¿no? Por ejemplo, alguien creó el celular, ¿no? Lo creó
y eso lo expandió, y todos usamos celular, ¿no? Una creación. Pero en el futuro es posible que alguien cree algo mejor, entonces el celular pasará y quedará lo otro, ¿no? Así sucesivamente. Ciencias contables, pues, cuestiona la neutralidad de los hechos, ¿no? Sino que hay puras imposiciones, y identifica intereses ocultos, ¿no? Nietzsche. Luego, Michel Foucault, ¿no? Foucault va a hablar sobre el estructuralismo, ¿no? Es decir, todo está estructurado, todo está controlado, ¿no? Pero no solamente está controlado los objetos, sino también la vida de los seres humanos, ¿no? El hombre ha muerto, es un control biopolítico, en el cual es como que estamos en una cárcel y siempre estamos siendo observados, ¿no? Pero no sabemos por quién, ¿no? También es un poder oculto. Entonces, el ser humano está controlado dentro de la sociedad, ¿no? Bajo una estructura. En ciencias contables, pues, una construcción del discurso e influencia en decisiones, ¿no? Cómo se construyen los discursos y cómo tiene esta influencia. Y por último, de los métodos en lo que estamos ahora, el método de la deconstrucción, ¿sí? De Derrida. Para Derrida también todo tiene todo está dentro del texto, ¿no? Todo tiene un significante, pero ese significante aparte tiene otros significantes. Entonces es una construcción hecha con una intencionalidad, ¿no? Con el perro, es mamífero, con un olfato muy fino, que es amigo del hombre, etc., ¿no? Entonces, pero Derrida va a sostener que es como que fuera una construcción de algo, ¿no? Es decir, cada concepto tiene cierta construcción, cierto significado, en el cual hay una intencionalidad, algo que se pone por encima de otro. En tal caso, lo que hace la deconstrucción, deconstruye esa casa, pues deconstruye con los ladrillos, y vuelve a construir ese concepto, pero con otra forma, con otro significado. Entonces, ese es el relativismo. Las cosas se deconstruyen y se construyen cosas nuevas, ¿no? Por eso se deconstruye la palabra mujer, se deconstruye la palabra varón, etcétera, ¿no? Se va a dar nuevos significados. En ese sentido, en ciencias contables, cuestionamiento de la verdad, análisis de las jerarquías. Eso sería lo que son los métodos, ¿no? De la filosofía. Luego tenemos el problema del conocimiento, ¿no? Oh, espero que lleguemos. A ver. El problema del conocimiento, ¿no? En el problema del conocimiento tenemos, por ejemplo, la posibilidad del conocimiento, ¿no? Recuerden, la posibilidad del conocimiento es dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y criticismo, ¿no? Dogmatismo, que se tiene fe en la razón. Escepticismo, que se tiene una excepción, pues se niega, ¿no? La posibilidad de conocer. Subjetivismo es que cada uno tiene su propia verdad, ¿no? De manera interna, cada uno somos diferentes. Relativismo es que la verdad es algo externo, ¿no? Dependiendo del espacio y tiempo, dependiendo en qué lugar hemos nacido, dependiendo en qué tiempo hemos nacido, etc., ¿no? El pragmatismo va a sostener, pues, que la verdad es lo útil, ¿no? Si hay una teoría que es útil, es beneficiosa, aunque tenga incoherencias, pues tiene que ser aceptado, ¿no? Y el criticismo es la unión del dogmatismo con el escepticismo. Es decir, se conoce algo, pero no de manera absoluta, ¿no? Pero sí se puede conocer algo que sería el fenómeno. Si no se tiene una creencia absoluta como el dogmatismo, pero tampoco se tiene una excepción absoluta como el escepticismo. ¿Hasta acá claro, chicos? Muy bien.
Luego tenemos el origen del conocimiento, ¿no? El origen del conocimiento, pues puede ser por medio del racionalismo, la razón, el conocimiento proviene de la razón, el empirismo, que el conocimiento proviene de los sentidos, pues el racionalismo Descartes, el empirismo Locke o Hume, ¿no? De los sentidos, y tenemos ya las combinaciones, el intelectualismo aristotélico y el apriorismo kantiano. El intelectualismo aristotélico es que más importantes son los sentidos. Recuerda, Aristóteles era científico, sentidos. En cambio, el apriorismo kantiano es que antes de los sentidos, de la experiencia, hay algo en nuestra mente que nos ayuda a ordenar el conocimiento, ¿no? Para acá la mente es activa. Por lo tanto, él va a también tener los dos, ¿no? Que sí, pues los sentidos alimentan mi mente, pero mi mente va a ser la que ordene esas impresiones caóticas. Y ahí conozco el fenómeno. Por lo tanto, lo primero es la razón y después vienen los sentidos. Ese es en Kant, ¿no? El apriorismo. ¿Hasta ahí claro, chicos? Bien. Luego tenemos la esencia del fenómeno, ¿no? Para la esencia del fenómeno, pues sujeto y objeto, nada más. No es necesario un sujeto que conozca y un objeto que sea conocido. Para el fenómeno del conocimiento, el fenómeno del conocimiento, es necesario el sujeto, el objeto y la imagen, ¿no? Que sería justamente el fenómeno, ¿no? La imagen. Y esta imagen tiene que coincidir con el objeto, ¿no? La imagen que tenemos nosotros tiene que coincidir con el objeto, ¿no? Eso es el fenómeno. Y lo que sería el problema de la esencia, tenemos realismo, idealismo y fenomenalismo, ¿no? El realismo, hay dos, crítico e ingenuo. El crítico es que conocemos una parte. El ingenuo es que dice que conocemos todo, ¿no? El idealismo, objetivo y subjetivo. El objetivo que conocemos por medio de los conceptos. Porque si no pudiéramos dar nombre a las cosas, no podríamos conocer nada. Y el ingenuo es que solamente conozco lo que puedo percibir, ¿no? Lo demás no existe. Y el fenomenalismo va a decir que conozco, pero que conozco las cosas que han sido ordenadas en mi razón, ¿no? Que sería de nuevo Kant. La creación, ¿no? Para Platón, bueno, para los griegos lo que siempre existió fue el caos, ¿no? Existió la materia. Entonces vino una inteligencia ordenadora, que sería el demiurgo, que vio las ideas, la verdad, y va a copiar esas ideas en lo que nosotros conocemos en la materia, ¿no? Agarró esa materia y creó este mundo. Entonces hay una inteligencia ordenadora, que a todo le ha dado cierta finalidad, ¿no? Entonces este logos tiene que existir por necesidad, para lo cual va a tener conflictos con Demócrito, ¿no? Demócrito va a decir que no, que todo se va a existir por medio del azar, ¿no? Que no hay finalidad. En cambio, para Platón todo tiene una finalidad, ¿no? Porque ha sido creado por alguien, ¿no? El ojo sirve para ver, ¿no? La ceja sirve para proteger al ojo del sudor, ¿no? La nariz que está encima de la boca tiene la finalidad de ayudarnos a identificar lo que vamos a ingerir, ¿no? Es decir, todo tiene un porqué, un plan, una finalidad, nada existe por gusto. Y a diferencia de Demócrito, ¿no? Que dice que no, que todo eso es solamente por el tiempo, ¿no? De manera arbitraria. Entonces acá va a haber diferencias, ¿no? Muy grandes. Tanto así que Platón mandó a destruir los libros de Demócrito. Luego tenemos a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, pues, por medio de que lo más importante son los sentidos, va a sostener, pues, la teoría geocéntrica, que va a ser defendida por Ptolomeo, después va a haber un cambio con Copérnico, ¿no? Copérnico va a hacer un cambio racional, nada más, de cambiar el lugar de la Tierra por el Sol, y todo coincide. Después vendrá Giordano Bruno, que va a defender la teoría de Copérnico, pero va a decir que también, como Dios es infinito, su creación es infinita, por lo tanto hay más planetas y por lo tanto hay seres.
semejantes al hombre que vive en esos planetas, ¿no? Esto es lo que hace que lo sentencien a muerte. Y por último viene Galileo Galilei, ¿no? Que va a demostrar por medio del telescopio que Aristóteles se equivocaba, ¿no? Porque para Aristóteles todo lo que está por encima de la Tierra, a partir de la Luna, es perfecto, ¿no? Es totalmente liso, totalmente circular, tiene órbitas totalmente circulares, todo es perfecto, ¿no? Pero Galileo Galilei, por medio del telescopio, va a ver que la Luna tiene cráteres, volcanes, grandes precipitaciones, entonces no es perfecto. Va a ver, pues, que Saturno tiene satélites, entonces es posible que la Tierra tenga satélites. Va a ver que Venus tiene fases alrededor del Sol, ¿no? Que tiene una órbita alrededor del Sol, entonces es posible que también la Tierra tenga una órbita. Va a ver que el Sol tiene rotación, si el Sol tiene rotación, también es posible que la Tierra tenga rotación, y también va a ver que hay más planetas, ¿no? Y más estrellas. Esto pues, termina por destruir la teoría geocéntrica y pone la teoría heliocéntrica, ¿no? Bueno, también Aristóteles va a tener problemas con Demócrito, porque también Aristóteles piensa que todo tiene una finalidad, mientras que Demócrito es el azar, pero Aristóteles, como era científico, va a tener más respeto por Demócrito, ¿no? Hasta lo va a mencionar en sus libros. Luego, el racionalismo, ¿no? Tenemos el racionalismo de Descartes, ¿no? Su método científico, el genio maligno, pero acá también tenemos las ideas, ¿no? Descartes tenía que demostrar la existencia de Dios, ¿no? Para poder tener la posibilidad, pues, de que se pueda llegar a la verdad. Entonces, las ideas adventicias, que son las cosas que vemos, ¿no? Una mujer, un pez, un varón, un toro, un caballo, un águila. Tenemos las ideas facticias, que son las combinaciones de esas ideas anteriores, ¿no? Una sirena, un minotauro, un pegaso. Pero sin embargo siguen siendo cosas que hemos visto, pero solamente que estamos haciendo combinaciones. Y al final, las ideas innatas. Las ideas innatas sí nunca las hemos visto, pero sin embargo las poseemos, ¿no? Poseemos ideas de perfección, de eternidad, y esas ideas no están en mí, por lo tanto tiene que ser otro ser que sería Dios. Y esto hace que tenga sus sustancias, ¿no? La sustancia extensa, que es la materia, la sustancia cogita, que es el alma, el pensamiento, y la sustancia divina, que es Dios. Entonces hay sustancias diferentes, están separadas. Esto, pues, de una manera va a ser, pues, criticado, rechazado por Spinoza, ¿no? Porque también es racionalista. Para Spinoza solamente existe una sustancia, y dentro de esa sustancia está la materia y el espíritu, ¿no? Solamente existe lo que existe, la naturaleza, eso es la sustancia, ¿no? Ese es Dios. Y Dios es un ser que existe y quiere mantenerse, ¿no? Y todas sus criaturas van a tener ese sentimiento, ¿no? De existir y querer mantenerse. En este caso, ahí entra la ética de Spinoza, ¿no? En el cual el hombre, pues, tiene que pertenecer a una sociedad en la cual puede existir y puede mantenerse, ¿no? Entender que esa es la única manera de poder vivir tranquilo. Entonces, él va a sostener que solamente existe una sustancia, existe solamente la materia y el átomo, ¿no? Nada más. Ya no habla de la sustancia divina, no existe, ¿no? Lo que existe es la materia y nosotros somos parte de ella. En cambio, Leibniz va a decir que no, que sí existe Dios, ¿no? Y que estamos en el mejor mundo posible porque estamos en un mundo en el cual Dios nos ha dado la libertad. Entonces, por tanto, tiene que existir bien y mal. Y que el mal solamente es algo aparente, ¿no? El mal es algo aparente, no es algo verdadero, porque todo está bajo un plan, ¿no? Hay un plan definido. En el cual tenemos las ovejas, ¿no? Las ovejas, pues, para ellas es un mal que está el lobo, ¿no? Pero si no estuviera el lobo que controla sus números, ellas crecerían en número y al final, pues, se quedarían sin alimento, ¿no? Van a perecer. Entonces siempre hay una finalidad en todo. Va a tener problemas con Newton por el cálculo infinitesimal, que ambos llegaron a lo mismo cálculo de maneras diferentes, después será reconocido el aporte de Leibniz. Va a tener problemas con Voltaire, ¿no? Porque Voltaire va a criticar esta idea de que estamos en el mejor de los mundos posibles, por medio de su obra El Cándido, ¿no? Que era una persona que
siempre le pasaba penalidades, pero él seguía insistiendo que está en el mejor de los mundos posibles, hasta el final que termina la obra y ya comienza a dudar de esa idea. Y va a tener también problemas con Locke porque Leibniz quería unificar la religión católica con la protestante, ¿no? Como era un principio. Pero Locke pues quería que se permitiera, ¿no?, la tolerancia religiosa, entendiendo pues que eso al final iba a debilitar la religión. Y bueno, y para Leibniz lo que existe son las mónadas, ¿no? Las mónadas son como esferas circulares que hay una y dentro de esa hay otras, ¿no? Como las muñequitas rusas, ¿no? Que hay una dentro de otra muñequita, pero que al final esto es como que lo único que existe es energía, nada más, ¿no? Entonces eso cambia, eso puede explicar el cambio cualitativo de las cosas, ¿no? Como un huevo se convierte en un pollito, ¿no? Es toda energía que se va transformando. Mientras que para Spinoza todo era materia, ¿no? Algo que se puede tocar, sentir, medir, etc. Empirismo. El empirismo, ¿no? Primero Locke. Disculpe hecho que estoy yendo rápido porque no hay tiempo. Tienen que repasarse. El empirismo, para Locke, ¿qué va a criticar? Las ideas innatas, ¿no? Para Locke somos una tabula rasa, solamente los sentidos, el único que alimenta, ¿no? Tenemos diferentes ideas, ¿no? Simples y compuestas. Las simples se dividen en dos, en primarias y secundarias. Primarias son objetivas. Objetiva es todo lo que la materia, forma, movimiento, lo que yo puedo medir y pesar. Algo que está ahí, que yo puedo medir y pesar, ¿no? Por medio de los números, matemáticas. La geometría, ¿no? En cambio, las secundarias subjetivas son cosas que dependen de mi percepción, ¿no? Color, sabor, sonido, ¿no? Por ejemplo, para mí puede ser que un dulce esté demasiado dulce, que por otra persona puede ser que esté bien, y otro le falta más azúcar, ¿no? Y las compuestas, para empezar, son uno de los simples, y tenemos también ideas complejas, ¿no? Ideas de modos, las figuras geométricas, o también las sustancias, lo que existe, ¿no? Una carpeta, una computadora, un perro, un gato. Y las relaciones, ¿no? Las comparaciones entre diferentes objetos, ¿no? Que me hace que yo pueda llegar a conocer algo, ¿no? Y Hume va a ser más radical, también ya lo hemos visto anteriormente, en el cual él solamente dice que se puede conocer solamente por impresiones y no ideas, ¿no? Ni ideas de semejanza, continuidad o causación, ¿no? Eso nos lleva al error. Y que se puede decir, hay que hacer una limpieza metafísica, ¿no? Es decir, todo lo metafísico es creado por pueblos antiguos e ignorantes, ¿no? Va a sostener, pues, que eso se demuestra cuando se pregunta a un ciego, ¿no? Por los colores, no los puede decir. O un sordo por los sonidos, ¿no? Eso demuestra que todo lo que conocemos es solamente por medio de los sentidos, ¿no? Y lo que más va a importar van a ser nuestros sentidos. El empirismo. ¿Hasta acá, chicos, está claro? Sí, recuerden que tienen que repasar, ¿sí? Repasar sus apuntes, ¿sí? Estamos haciendo algo muy rápido, espero no olvidarme nada. Y por último, Kant. De acá ya se acabó. Kant, ¿no? Bueno, antes de llegar a Kant, pues era importante ver unas 4 preguntas, ¿no? 4 preguntas. Un segundo. Ya está. Las 4 preguntas. Bueno, también esto está simple, bueno, porque sí está escrito, ¿no? Acá lo repaso. Kant habla de la nociología, ¿no? La posibilidad de conocer. Acá va a haber 4 preguntas, ¿no? La posibilidad, origen, esencia y verdad. La posibilidad, pues, la posibilidad de conocer la realidad, ¿no? Ahí está el dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo, que se conoce, se tiene fe en la razón, el escepticismo que no se puede conocer, y acá viene la postura kantiana, el criticismo, ¿no? Se conoce algo, pero no de manera absoluta, ¿sí? Se conoce el fenómeno. Luego tenemos el origen, ¿no? El origen se conoce por medio de la razón, se conoce por medio de los sentidos del empirismo, y acá viene el apriorismo, Kant, ¿no? Que se conoce, sí, por medio de los sentidos,
pero al final eso es ordenado en mi razón por algo antes. A priorismo significa que es algo antes de la experiencia, ¿no? Es decir, que mi razón es algo activo, que va a darle espacio y tiempo, va a darle categorías, ¿no? Para ya en verdad poder conocer ese objeto, ¿no? Conocer el fenómeno. Entonces, el a priorismo, ¿no? Es Kant, la unión también. La esencia, ¿no? El realismo dice que se conoce parte de la realidad. El idealismo es que yo, el subjetivo, conoce todo lo que yo percibo es lo que existe, lo demás no. Y viene la parte kantiana, el fenomenalismo. Así que conocemos lo que conocemos, pues dentro del idealismo, es algo que está construido en mi razón, ¿no? Construido en mi mente. El fenomenalismo, ¿no? Conocemos el fenómeno, que es una construcción que hace mi mente. Y la verdad, ¿no? La verdad de Aristóteles, ¿no? Que tiene que haber una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Y la verdad de los pragmáticos, ¿no? Que es útil algo cuando pues tiene cierta, cuando, es decir, es verdad algo que es útil, ¿no? Que tiene cierta utilidad en la sociedad, ¿no? Aunque tenga defectos, no importa. Si es útil, ya lo acepto como verdad. Y Kant, pues, estaría más de acuerdo con de Aristóteles, ¿no? Que tiene una correspondencia entre el fenómeno y el no. ¿Hasta acá está claro, chicos? Muy bien. Y por último, ¿no? Kant. Kant va a decir, ¿no? De que el hombre, pues, tiene que salir de su mineriedad, ¿no? Tiene que pensar por sí mismo y que tiene la posibilidad. Él va a decir, pues, que hay juicios y hay tipos de conocimiento. Juicios analítico y sintético. Analítico es todo aquello que me dice algo que es verdadero, pero que no puede ir más allá, ¿no? Todos los hombres son mortales, es verdadero, pero no me da nueva información. Sintético es algo que me dice, me da una nueva información, pero esa nueva información no es totalmente absoluta, ¿no? El cigarro da cáncer de pulmón, ¿no? Es decir, todos los que fuman tienen cáncer de pulmón. Y no es así, porque hay personas que no han fumado y les da cáncer de pulmón, y hay otras personas que fuman toda su vida y al final se mueren de viejos. Tienen suerte. Y otro que es tipo de conocimiento, ¿no? A priori y a posteriori. A priori, que es antes de la experiencia, y a posteriori después, ¿no? Un triángulo tiene 3 lados, pues antes de la experiencia, no tengo que verificarlo. Y a posteriori, pues, quiero medir cuántos kilómetros tiene la muralla de China, ¿no? Entonces tengo que medirlo. Entonces, con esto, pues, Kant hace su demarcación, ¿no? Kant va a decir, ¿no? Que nosotros registramos por medio de los sentidos, pero es la mente activa que le va a dar un espacio y tiempo a las cosas, se le da categorías a las cosas, se le da categoría de cantidad, que podemos ver el número, de cualidad, que podemos ver sus características, de si es de tal color o tal textura, de relación, pues cómo se relaciona con las demás cosas, ¿no? Cómo se diferencia, y de modalidad, ¿no? Si es algo posible o imposible de existir. Esto hace, pues, que la razón sea más importante que los sentidos. ¿Esto cómo se llama? Se llama el giro copernicano. Esto es el giro copernicano, ¿sí? Porque Locke y Hume habían puesto que lo más importante son los sentidos, el empirismo. Pero Kant con esto cambia las cosas y pone a la razón por encima de los sentidos. Y acá logra su demarcación, ¿no? Una cosa es filosofía o metafísica y otra cosa es ciencia, ¿no? La filosofía es a priori, ante la experiencia, y es analítico, ¿no? Es algo que me dice cosas, verdades absolutas, pero no puedo avanzar más. En cambio, la ciencia es a posteriori, después de la experiencia, y es sintético, me dice cosas nuevas, pero que no son no son absolutamente verdaderas, ¿no? Es por porcentaje. Y lo que quería llegar Kant, a ver, atentos, lo que quería llegar Kant era que la filosofía fuera a priori y fuera sintético, ¿no? A priori porque está antes de la experiencia, ya que es un pensamiento, y que fuera sintético para que me dijeran cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está preguntándose por cosas que están más allá de su experiencia, ¿no? Como el sentido de la vida, si existirá una vida después de la muerte, si existirá Dios. Si él lograba que la filosofía fuera a priori y sintética, podía responder a estos grandes problemas. Pero como no pudo, y llegó a la demarcación de que
filosofía es a priori y analítico y ciencia es a posteriori y sintética, el hombre siempre está condenado a preguntarse por cosas que no puede responder, ¿no? Ese sería el asunto. ¿Hasta acá claro, chicos? Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, un segundo. Tenemos que pasar a asistencia. Alba. Presente, profe. Aragón. Aragón. Arias. Sí, puso presente. Ya. Sí, profe, dice que está presente. Listo, gracias. Arequipa. Arequipa. Bautista. Presente, profe. Carazas. Presente. Carrillo. Carrillo. Castillo. Castillo. Chamorro. Presente. Chate. Presente. Córdoba. Presente. Dipas. Presente. Durán. Durán. El Escano. Presente. Espinosa. Presente. Flores Diana. Presente. Flores Verónica. Flores Verónica. García. Presente. Godoy. Presente. Guillén. Guillén. Guamán. Inga. Presente. Jiménez. Presente. Mayua. Mayua. Juliet. Presente, profesor. Mayua. Fabián. Presente, profe. Mendoza. Presente, profe. Miranda. Miranda. Monteverde. Presente. Muñoz. Muñoz. Orihuela. Presente, profe. Orozco. Presente. Palomino. Palomino. Paredes. Paredes. Payuanca. Pintado. Presente, profe. Quispe. Quispe. Ramírez. Presente. Reategui. Presente. Rojas. Presente, profesor. Rosales. Presente, profe. Salinas. Presente. Sánchez.
Sánchez.